Buen día, Fernando Rodríguez. Buen día, gente. Soy el pastor Rubén Noguera. Comienzo el Rompiendo Cadenas de hoy. Espero encontrarlo en un miércoles de paz, de alegría, enfrentando con fuerza los desafíos del día a día, y que su corazón tenga una firme y grandota capacidad de soñar y de anhelar cosas buenas para usted, para su casa y para su vida. Comienzo así el Rompiendo Cadenas de hoy, recordando que estamos viviendo un día miércoles y por lo tanto, hoy a las 20 horas tenemos nuestro culto de rompecadenas. Vamos a estar trabajando, ministrando, impartiendo, orando, y vamos a estar trayendo una palabra de edificación, de fuerza, de aliento para la vida de la iglesia, ¿no? Al final de cuentas, el mover es fabuloso, pero el mover a veces pasa. Lo que mantiene a la gente firme es el estar parado en la palabra del Señor. Y por eso, los miércoles, antes de provocar los milagros, nosotros oramos sobre una palabra que se hace rema para nuestras vidas y para la vida de la iglesia, y después impartimos sobre ella, trayendo a la vida de la gente lo que Dios tiene para las personas. La Biblia dice que Dios no piensa el mal sobre nosotros. La Biblia dice que Dios piensa que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición y no de maldición. Entonces, cuando conseguimos alinear nuestra vida con los pensamientos de Dios, con las metas de Dios, con los propósitos de Dios, ciertamente nuestra vida cobra otro sentido. Y muchas veces es en ese momento que descubrimos el verdadero sentido de nuestras vidas. Bueno, registrando se me acercó primero Enilda Viera hoy, luego de Fernando, después mi amigo Carlos Mario Rodríguez con su buen día, bendecido día, pastor. Abrazo grande a usted también, amigo. Hoy quiero hablarle sobre una miscelánea de pensamientos, de principios que surgen de una palabra que leía hoy de mañana. Y quiero que vayamos hoy al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, una historia cortita que la cuenta Jesús, que la protagoniza Jesús, la cuenta Lucas, y ciertamente nos enseña mucho respecto a lo que tenemos que hacer y al tipo de gente que debemos ser, ¿no? Vamos a examinar esto mientras se me acerca la abuela Laura Cardoso con el abuelo Julio, también nuestro amigo Sergio con Lorena. Me dice buen día, bendiciones para usted y para todos en este día.
Ujú. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró de rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes? Yo llamé mi conversa de hoy curados o salvos. Porque a veces pensamos más en ser curados y no ponemos como propósito en nuestras vidas el hecho de ser salvos. La Biblia dice que el que pide recibe y el que busca encuentra. Y hay algo que debemos tener clarito en nuestro corazón: es lo que estamos buscando. Por ejemplo, mirando la escritura, mientras se me acerca Diego Sebastián por aquí, buen día pastor, acá en la escucha, buen día para usted también, y mi amigo Walter Fernández, buen día pastor, Dios lo bendiga, a usted también amigo. Jesús caminaba hacia Jerusalén en un corredor que está en el límite entre Samaria y Galilea. Usted sabe ya que los judíos no gustaban de los samaritanos. A pesar de que Samaria era dentro de Israel, los judíos llamaban a los samaritanos como extranjeros. El propio Jesús lo dice. Pero Jesús iba a camino de Jerusalén y llega a una aldea que estaba en el camino. No sé exactamente con qué propósito llega. De repente era comer, de repente era tomar agua, de repente era descansar. Pero las oportunidades del mover de Dios siempre tienen un propósito. Y se me ocurre pensar que de esta vez el propósito que Dios tenía era salvar gente. Propósito magno
de un ministerio sufrido pero brillante, perseguido pero poderoso y ciertamente eficiente y eficaz en lo que se propuso. Tengo el saludo de Juan Carlos Aguiar por acá y también de Miriam Montado. Buen día, pastor, Dios lo bendiga. ¿Qué ocurre en la aldea? 10 leprosos aparecen. Hay un entendimiento, mejor un significado puntual de eso. La lepra era una enfermedad en la época que mataba, que hacía muchos contagios, para la cual el hombre, la ciencia, no tenía la cura. Usted sabe que los leprosos eran lanzados a una tierra de leprosos, a un leprosario, a un lugar donde la agonía, la tristeza, el sufrimiento, el dolor, el abandono, la exclusión marcaban la vida de la gente. Y usted sabe que muchos morían abandonados por su gente, porque las reglas desde la época de Moisés, que eran reglas de ética, reglas de socialización, pero eran reglas también religiosas y también de salud pública, prohibían al leproso de circular entre personas sanas, excepto si fueran con una campanilla, sacudiéndola, golpeando y gritando: aquí leprosos, para que la gente sana se corriera, saliera de la calle, se metiera a su casa, se apartara de ellos. Una situación de exclusión. ¿Por qué? Porque los leprosos eran considerados impuros y no les era permitido ni quedar en su casa, ni trabajar. Pasaban a depender del cuidado de quien se acordaba de que allá en el leprosario había gente enferma, con dolor, con sufrimiento, pasando un mal momento. Ahora, le dije que tenía un significado literal y tenía un significado simbólico. ¿Por qué? Porque la lepra también es utilizada bíblicamente como una marca del pecado. Una marca del estar apartado de Dios y de haber metido los pies en un territorio donde Dios no se hace rey en la vida de la gente. Esos leprosos que se atraviesan en el camino de Jesús conocían la fama de Jesús, conocían el peso del ministerio de Jesús, conocían los resultados de un encuentro del hombre con Jesús. Se había hablado y la buena fama corría de que muertos eran resucitados, enfermos sanados, cautivos liberados, endemoniados hechos libres, amargados eran hechos libres de esa angustia, agonía, depresión, deseos de muerte, que siempre lo hubo.
Y tal vez sea por eso que esos leprosos, identificando que era Jesús el que iba delante de una multitud, le salen al encuentro. Como le dije, en aquella época, en esta época y en el futuro, siempre un encuentro con Jesús va a tener un efecto transformador en la vida de la gente. Le dije que estos leprosos ciertamente conocían a Jesús. Y pienso que hay muchas razones para pensar eso. Lo llamaron por Jesús. Le dijeron maestro. Significa, sabían la trascendencia de estar delante de él, la trayectoria que Jesús traía. Aún hoy, escuche lo que le digo, aún hoy hay gente así. Tienen noticias de Jesús, tienen referencias de Jesús, saben de lo bueno que Jesús hace, pero están leprosos. Están leprosos porque no han buscado el encuentro con Jesús. Acuérdese, leprosos, significado, pecadores apartados. Entonces, evidentemente, no siempre el saber que hay un Jesús, el reconocer a un Jesús, significa que la persona es salva, que la persona es de Dios. Yo conozco un panadero, pero no me hago panadero por eso. Yo conozco un mecánico, pero no me hago mecánico por eso. Así, hay mucha gente hoy. Hablan que la iglesia es buena, dicen que les gusta, hasta van en algún momento, pero no llegan a tener el encuentro con Jesús. Mire lo que la Biblia dice. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos y se pararon de lejos. Primera cosa que destaqué, sabían quién era Jesús. Lo llamaron Jesús, lo llamaron maestro, pero se pararon a distancia, porque ellos estaban cumpliendo la ley. Estaban, digamos, obedeciendo la ley. ¿Por qué le resalto esto? Porque quien quiera vivir un milagro debe ser una persona obediente. Quien quiera vivir un milagro tiene que observar las directrices, las normas que están establecidas para cada lugar. Se pararon a distancia, se pararon de lejos. Esto tiene un significado espiritual también. Usted sabe que el alejarse de Dios no es apenas circunstancial. Contribuye para pecar contra Dios, contribuye para negar a Jesús, contribuye para ser víctima del diablo, contribuye para perderse del camino. Sin salir del tema, acuérdese lo que dice Marcos respecto a la negación de Pedro. Jesús preso era llevado por los guardias y por los cautivadores
a la casa del sacerdote y la Biblia dice, y Pedro seguía a Jesús de lejos. Antes nunca había sucedido eso. Pedro caminaba con Jesús, al lado de Jesús. Llegó el tiempo malo, el tiempo en que Jesús es hecho prisionero, y Pedro comenzó a seguirlo a Jesús de lejos. Cuando usted anda lejos de Dios, usted no tiene la visión, usted no oye la voz de Jesús, usted no habla con Jesús, usted no busca recibir nada de Jesús. Esa era la posición en que los leprosos se encontraban. Ellos vivían apartados de Dios. Ellos vivían subyugados por circunstancias que se habían establecido sobre sus vidas y que los hacía permanecer en aquella vida sin sentido y llena de sufrimiento, que apuntaba a 2 muertes. Así hay gente hoy. Le dije 2 muertes porque la lepra mataba como enfermedad. Y al estar distanciados de Jesús, eran pecadores y estaban condenados a la muerte eterna. Ahora bien, Maestro, ten misericordia de nosotros. Usted sabe que una de las grandes cosas que el hombre, el ser humano, puede hacer cuando tiene un encuentro, cuando llega cerca de Dios, es clamar por misericordia. Imagínese un hombre delante de Jesús y dice, Jesús, yo le di siempre pan a los hambrientos. Jesús dice, está bien, pero eso no te salva. Jesús, yo levanté a muchos caídos. Está bien, pero eso no te salva. Jesús, yo prediqué mucho tu palabra. Está bien, pero eso no te salva. Jesús, yo profeticé en tu nombre. Está bien, pero eso no te salva. Jesús, yo pasé toda mi vida dentro de tu iglesia. Está bien, pero eso no te salva. Porque no es el lugar donde estoy. No es lo que yo hago. No es lo que yo tengo que trae salvación. La salvación viene a mí cuando mi corazón manifiesta la fe en Jesucristo. Ahora bien, cuando en medio a esas frases, está bien, pero eso no te salva, yo apelo a la misericordia de Dios. Yo me estoy poniendo bajo el techo de la gracia. Y ahí yo me hago merecedor. Yo me hago, ni diría merecedor, para usar otra palabra, yo diría digno de recibir un favor de Dios. ¿Por qué? Porque apelé a la gracia, apelé a la misericordia que desata un favor no merecido sobre mi vida. Ahora vea bien, Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué ir a los sacerdotes? Podía mandarlo al médico, podía mandarlo al hospital,
podía mandarlos a su casa, pero los mandó presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir la ley. La lepra en la ley demandaba que el sacerdote debería atestar la presencia o la ausencia de la lepra. Jesús cumplió la ley. Pero claro que ese vayan y preséntense a los sacerdotes ya estaba adelantado por una determinación tácita, no hablada, no manifiesta, no revelada, de Cristo de hacer misericordia por los hombres. Es así, en este tiempo el hombre llega a Jesús. El hombre llega a Jesús y clama por misericordia. Misericordia. El pedido de misericordia desata gracia, y la gracia desata salvación, desata cura, desata redención. Los leprosos obedecieron lo que Jesús dijo, porque ellos conocían la ley. Si alguien tiene que decir que estamos curados, no somos nosotros, son los sacerdotes. El maestro dijo, vayan al sacerdote, entonces vamos a obedecer y ir al sacerdote. Ahora vea, cuando iban al sacerdote, cuando iban a presentarse, fueron limpiados. Cuando usted manifiesta obediencia, el milagro llega. El milagro no es para rebeldes. El milagro no es para sabios. El milagro no es para gente que conoce. El milagro es para gente obediente que le cree a la palabra del Señor. Y hay que tener el ojo puesto en eso, porque eso determina nuestra trayectoria dentro de una iglesia, en medio de un culto, en medio de una campaña, en medio de un lugar donde yo busco recibir algo de parte del cielo. La Biblia dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. La Biblia no dice que se presentaron al sacerdote y que el sacerdote atestó la cura. De cualquier forma, Jesús cumplió la ley ordenando que fueran al sacerdote. Pero en la obediencia, camino de obediencia del hombre a Dios, trae un encuentro con el milagro del Señor. Yo conozco, yo creo, yo clamo, yo obedezco, yo recibo el milagro del Señor. Uno fue el que vio. Y no fue cuando llegó el sacerdote. ¿Por qué? Porque la Biblia dice mientras iban. O sea, ellos fueron alcanzados por el milagro mientras iban. La cura los alcanzó mientras iban. ¿Qué dice la Biblia cuando yo le creo a Dios y cuando yo cumplo su palabra y cuando yo vivo su palabra, cuando yo practico su palabra y cuando yo me rindo a Dios? Las bendiciones del Señor te alcanzarán. Ellos fueron alcanzados por la bendición.
Tengo la participación de Nilda Viera por acá, Gabriel Martínez, buen día, bendiciones, Isabel Barrera Vargas por acá también presente, Emilia Cuna, Diana Polo Castro, buenos días, Estela Boldrini con Jesús, abrazo, cariños a ustedes, cuídense, Pamela Micaela por acá también presente, que me dice Pamela, buenos días pastor, al escucha, bendiciones, y mi amiga Miriam Montado ya la había mencionado. Uno de ellos vio que había sido sanado y volvió glorificando a Dios en su vida. ¿Por qué volver? Para manifestar gratitud. ¿Por qué volver? Para vivir como salvo. Imagínense, ¿de qué adelanta vivir toda una vida recibiendo milagros, teniendo cura, siendo prosperado, si cuando yo llego al final de mi vida, mi camino no está coronado por la salvación de Cristo en mi vida? Los 10 recibieron el milagro. Cuando Jesús dijo, vayan y preséntense, era evidente que Jesús pensó, ellos van a ir, el sacerdote va a mirar y va a decir, ustedes no tienen lepra, les va a preguntar, pero ¿cómo fue que se sanaron? Y ellos van a decir, un hombre llamado Jesús, a quien nosotros llamamos maestro, nos sanó luego que le pedimos misericordia. Uno de ellos, de los 10 que fueron sanados, volvió a Jesús. ¿Por qué volvió? Para agradecer. ¿Por qué volvió? Para glorificar. ¿Por qué volvió? Para lucirse. ¿Por qué volvió? Para dar testimonio. ¿Por qué volvió? Volvió para ser de Jesús. Aquel encuentro momentáneo, pasajero, donde el milagro lo alcanzó, no salvaba su alma. No salvaba su alma. No crea que porque usted recibe una cura, usted es de Dios. Porque a veces un milagro viene por la fe de quien te lleva a la iglesia. A veces un milagro viene por la fe de quien ora por ti. A veces un milagro viene porque Dios tiene un propósito apenas en tu vida. ¿Quiere ver eso? Lázaro enfermo, que Jesús dijo, esa enfermedad no es para que él muera, es para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la hermana de Lázaro? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, hay milagros que se realizan con un propósito, manifestar gloria de Dios. Hay veces en que su milagro no vino porque usted sea de Dios. Vino porque hubo gente de Dios que le cree a Dios, que intercedió, que participó, que oró por usted. ¿Quiere una base bíblica? Le doy. Aquel hombre que era paralítico, que fue cargado por 4 amigos hasta donde estaba Jesús, llegando a la casa donde Jesús estaba, la casa rodeada por una gran multitud que les impedía de entrar y llevar el paralítico delante de Jesús. Usted sabe lo que hicieron. Escalaron el techo, abrieron un agujero en el techo y descendieron el lecho del paralítico con el paralítico adentro a través de cuerdas para que él bajara exactamente delante de Jesús. Hasta ahí, ¿qué había hecho el paralítico?
Nada. ¿A dónde me llevan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué tan distante? ¿Por qué me van a bajar por ese techo? Ustedes están locos, ¿qué están haciendo? Yo me imagino todo lo que decía ese paralítico. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, luego que dijo que ellos descendieron al paralítico, la Biblia dice, y Jesús, viendo la fe de ellos, significa el paralítico sanado, no fue sanado por la fe del paralítico, mas por la fe de los amigos del paralítico, manifiesta, aplicada, practicada, que cargaron, intercedieron delante de Jesús, colocaron al paralítico delante de Jesús. Muchas veces el milagro que usted vive, usted no puede considerar eso como diciendo, yo soy de Dios porque Dios me curó. Dios puede haberte curado. Dios puede haberte sanado. Dios puede haber hecho un milagro en la vida de la persona. Y la persona irse al infierno igual. Porque milagro de cura es una cosa, salvación es otra. Recibir favor de Dios es una cosa, ser de Dios es otra. Hay personas que son de Dios que no reciben un milagro. Hay personas que no son de Dios que a veces reciben un milagro. Hay justos que se enferman y mueren. Y hay injustos que se enferman y son sanados. La Biblia habla en el Nuevo Testamento de una mujer, Lidia, que era buena mujer, que era justa, que era creyente, que practicaba misericordia, que hacía vestidos y prendas y daba a la gente que no tenía. Pero en determinado momento la Biblia dice, y Lidia enfermó y Lidia murió. Era justa, pero murió. Era justa, pero murió. Una cosa es ser de Dios, otra cosa es recibir milagro. Yo veo mucha gente equivocándose en ese principio. Yo soy de Dios porque Dios me dio un auto nuevo. Está bien. Felicitaciones por el auto nuevo. Pero al cielo no se va de auto. Significa, el milagro puede haber sido lo pedido. Señor, yo quiero un auto nuevo. El que pide, recibe. Como los leprosos pidieron, Señor, ten misericordia de nosotros. Estaban apelando ¿a qué? A la cura. Estaban apelando a la cura. Lo que ellos buscaban, la cura. El que busca, encuentra. En esa caminada hacia la casa, el lugar del sacerdote, ellos fueron alcanzados por la bendición, por el milagro. Y uno de ellos volvió. La Biblia dice, mire, volvió glorificando a Dios a gran voz. Los otros no hicieron eso. Los otros salieron a disfrutar del milagro. Salieron a andar de auto nuevo. Mire lo que le voy a decir. Hay mucha gente que anda de auto nuevo que no tiene tiempo para volver a Jesús. Ay, Señor, dame una casa grande con piscina. Hay mucha gente que tiene la casa grande con la piscina grande que no tiene tiempo para Jesús. Mire lo que pasa. Ellos van a vivir bronceaditos.
ellos van a vivir bañándose en su piscina, ellos van a comer asado a la orilla de su piscina, ellos van a beber cosas a la orilla de su piscina, ellos van a llamar amigos a la orilla de su piscina, pero ellos nunca llevaron a los amigos a la iglesia. Ellos nunca le pidieron a Jesús la salvación. Ellos encontraron lo que buscaron. Principio bíblico. Ahora, ese hombre que volvió, él hizo lo correcto. Mire lo que la Biblia dice. Él volvió glorificando a Dios a gran voz. Él exaltó a Dios. Él honró a Dios. Él dio testimonio de Dios. Él manifestó su fe en Dios. Él manifestó su fe en Dios. Él no fue a decir, bueno, Dios me sanó, da gracia, me voy ahora. No, él volvió glorificando a Dios. Mire lo que dice. Se postró en tierra a sus pies. Eso habla de humillación. Eso habla de rendirse delante de Jesús. Y dándole gracias, manifestando gratitud. ¿Qué yo hago cuando yo recibo un milagro y quiero manifestar gratitud? Yo vuelvo al lugar donde fui curado. Yo vuelvo al lugar donde el milagro se sucedió. Yo vuelvo al lugar donde personas oraron por mí. Yo tengo que dar testimonio delante de esas personas, no de que tengo el auto nuevo. Eso es lucirse. Yo voy al lugar a decir, Jesús me tocó, Él cambió mi vida y ahora yo soy de Él. Aleluya. Aleluya. Ahora vea, cuando Él hizo eso, respondió Jesús, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a glorificar a Dios. Solo este. Y este ni judío es samaritano, es extranjero. Y por la actitud de ese hombre que volvió, mire lo que Jesús le dice. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, 10 fueron curados, 10 recibieron el milagro, 1 fue salvo. 1 fue salvo. Y ahí viene mi pregunta del comienzo del programa. ¿Qué somos? ¿Curados o salvos? Lo dejo pensando. Esta es mi meditación de hoy. Yo vuelvo mañana al mediodía por Columbia FM y por las redes sociales del MBC. Y hoy a las 20 horas me encuentro con usted en el Ministerio Venciendo en Cristo. Beso a todos. Chau, chau.